Well, praise the Lord and welcome everybody. Gloria a Dios, bienvenidos todos. We're here every Monday night at 7 p.m. That's Eastern Daylight Savings Time now in the U.S. Y estamos aquí los lunes en las noches a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos, y esto es horario de verano. We're live on Zoom and also on Facebook. Y estamos en vivo por Zoom y por Facebook. We are recording this meeting. Y estamos grabando esta reunión. And all of the messages that we share here, we record and they're uploaded to our website, which is sermononline.org. Y los mensajes que por aquí transmitimos son grabados y son subidos a nuestra página en la red, la cual es sermononline.org. I'll put it up here real quickly. Voy a poner nuestra dirección en pantalla. sermononline.org, and if you need to contact us, here's the email address, choose2roads@gmail.com. A mano izquierda pueden ver la dirección sermononline.org, y si quieren enviarnos un mensaje de correo electrónico, nuestra dirección es a mano derecha, que significa en español escoger dos caminos. Choose, número 2, choose2roads@gmail.com. As you know, there's a smaller group of us that begin with prayer every Monday night on Zoom. Y como ustedes saben, hay un grupo más pequeño que comienza con nosotros a través del grupo de Zoom. If you'd like to be a part of that, you can send us an email at that address that was just there, and we can add you to the Zoom meeting. Y si usted quiere formar parte de este grupo, usted puede enviarnos un mensaje a la dirección de correo electrónico que vieron en pantalla y podemos añadirlo a este grupo. I tell you, we felt a tremendous presence of God here tonight, just in the little bit of time we spent in prayer, and I believe the Lord is here. Y en el corto tiempo que pasamos buscando la presencia del Señor y orando, sentimos su presencia y creo que Dios está aquí esta noche. And I felt a word coming from the Lord while we were praying, and I'll just share it with you. Y percibí una palabra que viene del Señor mientras estábamos orando y la voy a compartir con ustedes. In the beginning, in Genesis chapter 1, we're told that everything was dark and disordered, but the Spirit of God was moving over the waters. En el principio, en Génesis, dice que todo estaba oscuro y desordenado, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. And as soon as God spoke, there was light. Y al momento que Dios habló, se hizo la luz. And the Apostle Paul, writing to the Corinthians, he says, God has now commanded his light to shine into our hearts. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, dice que Dios ahora ha ordenado que la luz brille en nuestros corazones. And it gives us the light of the knowledge of the glory of God in the very face of Jesus Christ. Y nos da la luz, el conocimiento de la faz de Dios en Jesucristo. And Pastor Tom was sharing just before the meeting, the very next verse says, and we have this treasure in these earthen vessels. Y el pastor Tom estaba compartiendo el siguiente verso antes de comenzar el servicio. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. I believe the Holy Spirit is moving tonight. Y yo creo que el Espíritu Santo se mueve esta noche. And I believe God wants to bring light into every one of our hearts. Y quiero que Dios quiere traer luz en cada uno de nuestros corazones. And I want to pray once again, real quickly. Quiero orar de forma breve una vez más. Father God, in the name of Jesus, Padre Dios, en el nombre de Jesús, just as your Spirit was moving on the waters in the beginning, así como tu Espíritu se movía sobre las aguas en el principio, we believe the Holy Spirit is moving tonight on hearts and minds and lives. creemos que el Espíritu Santo se mueve esta noche en los corazones y en nuestras mentes. And Lord, as your word comes forth, Y según tu palabra brota, command light to shine into every heart. ordena, Señor, que la luz se haga en cada corazón. Give us a spirit of wisdom and revelation to know Jesus Christ better. Y danos un espíritu de sabiduría y revelación para conocer a Jesús mejor. Give us the knowledge of the glory of God. Danos el conocimiento de la gloria de Dios. Fill us with your fullness tonight, O God. Llénanos, Señor, de tu plenitud esta noche. And we'll give you the praise, the glory, and the honor in Jesus' name.
y te vamos a dar la gloria, la honra y el honor en el nombre de Amen. Jesús. Amen. Amén. Once again, welcome everybody. Una vez más, bienvenidos todos. I'm excited about the message I'm going to begin tonight. It'll probably take us a couple of weeks. Y estoy entusiasmado con el mensaje que voy a compartir esta noche, el cual probablemente nos tome un par de semanas. And last week, Pastor Tom was sharing about the importance of having a relationship with God if we're going to really walk by faith. Y la semana pasada el pastor Tom compartía un mensaje de la importancia de tener una relación con Dios si es que vamos a andar por fe. And that message leads perfectly into what God had already laid on my heart about 3 weeks ago. Y este mensaje hace un enlace perfecto con el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón hace como unas 3 semanas. Let me give you the title of the series, and then I'll explain a little bit more about the background. Déjeme darle el título de la serie y entonces le doy un poco más de información de trasfondo. The title is a question. El título es una pregunta. Do you know God as well as he knows you? ¿Conoces tú a Dios también como te conoce Él a ti? And God actually asked me that question about 3 weeks ago when I was sitting in my chair here. Y Dios me hizo esa pregunta hace como unas 3 semanas cuando yo estaba aquí sentado en mi silla. I wasn't really praying or studying or trying to come up with a message. I was just sitting in the presence of the Lord. Yo no estaba orando o envuelto en algún tipo de actividad, simplemente estaba en la presencia del Señor. And suddenly I knew it was the Spirit of God. Y súbitamente yo sabía que era el Espíritu de Dios. The question came to me personally, do you know me as well as I know you? Y la pregunta vino a mí personalmente y dijo, ¿tú me conoces a mí también como te conozco yo a ti? And it really stirred me up. And ever since then, I've been digging into the Word of God because I want to know God as well as He knows me. Y de verdad que me movió y he estado escudriñando más la palabra de Dios, porque yo quiero conocerle a Él también como Él me conoce a mí. And I'm going to be honest with you, this has stirred me up because I don't know God the way I want to know Him. Y siendo honesto con ustedes, esto de verdad que me ha movido, porque yo no conozco a Dios como quisiera conocerle. Yeah. And I want to press in. I want a closer, more intimate relationship with Jesus and with God the Father and with the Holy Spirit. Y quiero progresar en ello y profundizar en esta relación con Dios el Padre y con Jesucristo. And so this series, I'm going to break it up into 3 parts. We're going to start part 1 tonight. Y esta serie la voy a dividir en 3 partes, comenzando la primera esta noche. And I'll give you the outline, and also these notes will be uploaded to the website in English if you're interested in downloading them or looking at them. Y les voy a dar una introducción, un bosquejo de cómo va a ser la serie y estas notas también las vamos a poner en nuestra página, disponibles en inglés para el que guste tener las notas. Part 1 tonight, the title is going to be Fully Known and Loved by God. La parte 1 esta noche se titula Fully Known by God. Fully Known and Loved by God. Completamente conocido y amado por Dios. Yeah. Fully known by God and also fully loved by God. Plenamente conocido por Dios y amado por Dios. Then in part 2, we're going to dig much deeper into this question, how well do we know him? Y en la parte 2 vamos a profundizar en esta pregunta sobre cuán bien le conocemos. And then part 3, we're going to look at ways in which we can grow in the knowledge of God. Y en la parte 3 vamos a estudiar formas en que podemos crecer en el conocimiento de Dios. So here we go. Así que aquí vamos. I want to begin with a portion of scripture that I have never really seen in the way that I've seen these past couple of days. Y quiero empezar con una porción de la escritura que nunca la había visto de la manera que la veo en estos últimos días. And I think we'll be able to see in some other scriptures the full meaning of this.
Y creo que en otras escrituras también vamos a ver el significado completo de esto. 1 Corinthians chapter 13, I'm going to read verses 11 and 12. Primera de Corintios capítulo 13, voy a leer los versos 11 y 12. Paul writes, when I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in a mirror, then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Y ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Now, the last sentence there is what we want to really zero in on. Y en lo que nos queremos enfocar es en la última porción de la última oración del verso 12. Paul uses two different words that have two different meanings. Pablo utiliza dos palabras que tienen significados diferentes. He says, I know in part. Él dice, ahora conozco en parte. He uses the Greek word, and I don't want to bore you with Greek words, but just so you can see the similarities, it's the word gnosko, to know. Y él utiliza en griego, y no quiero abrumarlo con griego, pero para que conozca el significado, la palabra en griego es genosko, But conocer. then he says, I shall know fully. That's a different word, epigenosko, which means to know fully or completely. Y después procede a decir, entonces conoceré plenamente, que es una palabra un poco diferente en griego, que es, could you repeat the Greek word, epinosko? Yes. Epinosko, que significa conocer plenamente. And then he uses that second word again, even as I am fully known. Y utiliza la palabra de nuevo diciendo de la manera que soy completamente conocido. So let me make this simple. Así que déjeme simplificar esto. Paul says right now we only know part. We don't know it all. Y Pablo dice, ahora mismo conocemos una parte, no conocemos todo. But there's a day coming when we will know fully and completely, just as we are already fully known by God. Pero va a llegar el día cuando nosotros conoceremos plenamente, de la misma manera que hoy somos plenamente conocidos por Dios. I'm going to take you through some amazing scriptures tonight. Le voy a llevar por unas escrituras asombrosas esta noche. And I believe by the time we're done, you're going to be fully convinced that God knows everything about you. Y yo creo que cuando terminemos, usted va a estar plenamente convencido de que Dios sabe todo sobre usted. By the way, I'm going to show you that He knows more about you than you do. De paso, le voy a mostrar que Dios lo conoce a usted mejor que lo que usted se conoce a sí mismo. And if God knows us that way, Y si Dios nos conoce de tal forma, how much He wants us to know Him the same way. ¿cuánto más no querrá Él que le conozcamos de la misma manera? It's all about a relationship where God knows us and we know God. Esto se trata de una relación donde Dios nos conoce a nosotros y nosotros conocemos a Dios. He made us in His image Él nos hizo a su imagen, so that we can know Him, de modo que le podamos conocer, so that we can have fellowship with Him. de modo que podamos tener comunión con Él. He didn't make monkeys and apes like that. Él no hizo a los simios o a los monos de esa manera. We're special. We're made in His image so we can have fellowship with Him. Nosotros somos especiales, somos hechos a su imagen, de modo que podamos tener comunión con Él. Now, I want us to begin in one of my favorite Psalms, Psalm 139. Y quiero comenzar con uno de mis salmos favoritos, el cual es el 139. And I want you to pay close attention to the words in this psalm because David goes into great depth about how well
God knew him. Y quiero que preste particular atención porque David profundiza en el aspecto de cuán bien Dios lo conoce a él. And by the way, this is how well he knows you and me also. Y de paso, de esta misma manera es cuán bien nos conoce él a usted y a mí. I'm going to read Psalm 139 from verse 1 to 17. Y voy a leer el Salmo 139 del verso 1 al 17. Enjoy as you hear. Y gócese mientras escucha. O Lord, you have searched me and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you know it completely, O Lord. You hem me in behind and before. You have laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. How precious to me are your thoughts, O God. How vast is the sum of them. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi andar y mi acostarme has rodeado, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es muy maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, he allí, de aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable y maravillosamente me formaste. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Qué preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Now, there are three words that you might already know, but for those that don't, I'm going to teach you three fancy theological words tonight. Hay tres palabras que probablemente ustedes conozcan, pero aquellos que no, les voy a enseñar tres palabras bastante elaboradas de teología esta noche. These are words that can only be used to describe God. Estas son palabras que solamente se pueden utilizar para describir a Dios. He's omniscient, Él es omnisciente, he's omnipresent, es omnipresente and he's omnipotent. y es omnipotente. It means he knows everything, Significa que Él sabe todo, he's everywhere at the same time, está en todo lugar, en todo momento, and he has all power. y tiene todo el poder. Now, you and I can't even grasp that. Tú y yo no podemos ni siquiera entender esto.
David couldn't grasp it. David tampoco. He said, such knowledge is too wonderful for me. It's too lofty for me to attain. Él dice, tal conocimiento es muy maravilloso para mí, muy alto, no lo puedo comprender. That's what makes him God. Es lo que le hace Dios. That's why we fall down on our faces and worship him. There's no one like him. Es por eso que caemos, postramos sobre nuestros rostros. No hay nadie como Él. God knows everything. Dios sabe todo. You know, I teach 80 high schoolers in a Christian high school. Y yo le doy clases a unos 80 estudiantes en una escuela superior. And almost all of them think they know everything now. Y casi todos ellos piensan que lo saben todo hoy en día. When they get a little older, Cuando envejecen un poquito más, they're going to understand how little they know. ellos van a entender qué poco sabían. And then when they get to be my age, Y después cuando llegan a mi edad, they're going to be like, God, I don't know anything. ellos van a estar como, Dios, yo no sé nada. But I am so grateful that I serve a God who knows everything. Pero yo estoy tan agradecido que sirvo a el Dios que lo sabe todo. Now, when some people hear this, they get scared. Cuando algunas personas oyen esto, se atemorizan. They say, God knows everything about me? ¿Dios sabe todo sobre mí? Well, since the fall of Adam and Eve in the garden, we've been trying to hide from God. Bueno, desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, hemos estado tratando de ocultarnos de Dios. Let me tell you something. No amount of fig leaves are going to cover up what God already knows about you and me. Y le voy a decir algo, no hay una cantidad de hojas de higuera que pueda ocultar de Dios sobre nosotros ante Dios. Some people are still running from God. Algunas personas aún continúan huyendo de Dios. And the verses we read here are scary. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? Y los versos aquí atemorizan en cierto modo porque ¿a dónde puedo huir de tu presencia? But when you become a child of God, Pero cuando tú pasas a ser un hijo de Dios, you want God to know you. tú quieres que Dios te conozca. It's a great comfort to know that he knows everything about you. Es un gran consuelo saber que Él sabe todo sobre ti. And you're certainly not running away from the Lord. You're running toward God. You want more of his presence. Y ciertamente tú no estás huyendo de Dios. Al contrario, tú estás acercándote a Él. Tú quieres más de su presencia. I'm going to highlight some of the words that we just read here in Psalm 139. Voy a subrayar algunas de las palabras que leímos en el Salmo 139. Just listen to the words. Escucha las palabras. You know me. Tú me conoces. You perceive my thoughts. Tú percibes mis pensamientos. You discern my going out and my lying down. Tú discernes mi levantarme y mi acostarme. You are familiar with all my ways. Tú conoces todos mis caminos. Before a word is on my tongue, you know it completely. Aunque antes de mi palabra estar en mi boca, aquí tú la sabes toda. And that's where David stops and he says, such knowledge is too wonderful for me. Y aquí es donde David pausa y dice, tal conocimiento es muy maravilloso para mí. I like what it says here, too lofty for me. This is very high knowledge. Y me gusta como dice aquí, de hecho esta versión dice, alto es. He doesn't stop there though. Él no para ahí. God saw and knows things about you and me that we don't even know. Dios ve y conoce cosas de ti y de mí que ni siquiera nosotros estamos conscientes de ellas. He says, you saw me when I was knit together in my mother's womb. Él dice, tú viste cuando yo fui entretejido dentro del vientre de mi madre. When I was woven together, you saw me. Cuando fui creado, formado, entretejido, tú lo viste. Your eyes saw my unformed body. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Let me help you here. Déjeme ayudarlo aquí. God saw you before you had eyes. Dios
Lo vio a usted antes de que usted tuviera sus ojos. Your eyes hadn't even been formed yet, and God had his eyes on you. Los ojos suyos todavía no estaban formados y ya Dios tenía sus ojos puestos sobre usted. And here's the most amazing thing. Y esta es la parte más asombrosa. Listen to me carefully. Escúcheme cuidadosamente. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. What verse is that, brother? I'm sorry. 16. 16, thank you. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. No. Okay. 16? Yeah, but it's a different version. So could you repeat it again? Then I will translate it literally. Okay. All the days ordained for me Todos los días ordenados para mí were written in your book fueron escritos en tu libro before one of them came to be. antes de que cualquiera de ellos existiera. Do you know how many days you have? ¿Usted sabe cuántos días usted tiene? I don't know. Yo no sé. Apparently, God does. Aparentemente Dios sí. He's already got it written down in his book. Él ya los tiene anotados en su libro. And, I was thinking about this week. We're so worried about taking vitamins and exercising, and that's all good. Keep your body healthy. But God already knows how many days you're here on this earth. Y nosotros nos preocupamos con tomar vitaminas y tener cuidado de nuestros cuerpos. Y está bien, pero Dios ya sabe cuántos días tenemos asignados en esta tierra. We know people who were so fit and healthy, and they died actually on the treadmill exercising. Y conocemos gente que estaban en excelentísima forma y murieron mientras hacían ejercicio en la caminadora. My grandfather, he lived to be 96 years old. Mi abuelo vivió hasta los 96 años. He smoked, he drank alcohol all of his life. Él fumó y consumió alcohol toda su vida. He never wore glasses. Nunca usó espejuelos. He was never sick a day in his life. No recuerdo que estuviera enfermo ni un día de su vida. He just died of old age. Él murió de vejez. And I'm not telling you don't take care of yourself, Y no estoy diciendo que no se cuide, but don't stress over it either. Your Pero- days are already ordained by God, and they're recorded on a book before any one of them even came to be. pero no se afane por ello tampoco, porque los días suyos, nuestros días están escritos en un libro antes de nosotros haber sido formados. Such knowledge is too wonderful for me. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. We are fully known. Somos plenamente conocidos. God knows everything about us. Dios sabe todo sobre nosotros. Let me just highlight a few things that were mentioned here and some other things that are mentioned in other parts of the scriptures. Déjeme subrayar, recalcar una vez más algunas cosas que fueron mencionadas aquí y otras que aparecen en otras escrituras. God knows where you are, and he knows all of your movements. Dios sabe dónde tú estás y conoce todos tus movimientos. David said, "The Lord knows when I sit down and when I rise up. David dice, Dios sabe cuando yo me siento y cuando me levanto. He knows when I go out and when I come in." Él sabe cuando salgo y cuando entro. Here's the part that scares a lot of people. Esta es la parte que atemoriza a mucha gente. He knows all of our thoughts, Él conoce todos nuestros pensamientos, good and bad. buenos y malos. He's a mind reader. Él lee la mente. Nobody else knows your thoughts like God does. Nadie conoce sus pensamientos como Dios los conoce. Another scripture in Acts chapter 1, I'll read it quickly, Acts 1 verse 24. Otra escritura en Hechos capítulo 1 verso 24. It says, "Lord, you know everyone's heart." Dice, Señor, tú conoces los pensamientos de todos. He knows our heart. He knows our thoughts. He knows everything that's going on inside of us.
Él conoce nuestros corazones, Él sabe todo lo que pasa dentro de nosotros. You know, in Job, En el libro de Job, he was going through a tough time él estaba pasando por un tiempo bien difícil and he was trying to understand what was going on in his life. y él estaba tratando de entender qué es lo que está pasando con mi vida. It's like God had just forsaken him and he was all alone. Es como si Dios lo hubiese desamparado y él estuviera completamente solo. But there are several places in Job where Job speaks out, and it's just a tremendous revelation. Y hay unas porciones del libro donde Job habla y son grandes revelaciones. This is one of them. Esta es una de ellas. Job chapter 23, Job capítulo 23, verses 8 and 9. versos 8 y 9. If I go to the east, God is not there. If I go to the west, I do not find him. When he is at work in the north, I do not see him. When he turns to the south, I catch no glimpse of him. But he knows the way that I take. And when he has tested me, I will come forth as gold. He aquí yo iré al oriente y él no estará allí, y al occidente y no lo percibiré. Si al norte él actuare, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce el camino donde voy, me probará y saldré como oro. You ever felt like that? ¿Alguna vez te has sentido así? God, where are you? Dios, ¿dónde estás? What's going on in my life? ¿Qué está pasando con mi vida? It's like everybody's left me. Everything's working against me. Where are you, Lord? Es como si todo el mundo me hubiese abandonado, todo está en contra mía. ¿Dónde estás, Dios? I go to the east, you're not there. I go to the west, I can't find you. I go to the north, you're not there. Where are you? Voy al oriente, ahí tú no estás. Voy al occidente, no te encuentro. Voy al norte, tampoco estás ahí. ¿Dónde estás? But Job took comfort in something he knew about God, and you and I need to know this. Pero Job se consoló en algo que él conocía de Dios y tú y yo debemos conocer esto. He knows the way that I take. Él conoce el camino por donde voy. God knows what I'm going through. Dios sabe por lo que yo estoy pasando. He has to, he knows everything. Él lo tiene que saber porque él sabe todo. God knows every trial, every battle, every circumstance in my life. He knows it all. Dios conoce toda prueba, toda batalla, toda circunstancia en nuestra vida porque Él lo sabe todo. And like we've been hearing for these recent weeks, Y según hemos estado escuchando las pasadas semanas, sometimes God tests us. a veces Dios nos prueba. And Job understood that. Y Job entendía esto. God is testing me. Dios me está probando. He knows what's going on in my life. And when he's through testing me, I will come forth as gold. Él sabe lo que está pasando en mi vida y cuando Él acabe de probarme, saldré como oro. Now, one other thing we read there in Psalm 139 is absolutely amazing. Algo adicional que leímos en el Salmo 139, lo cual es asombroso. Not only does God know all of our thoughts, No solo conoce Dios todos nuestros pensamientos, he knows our words before they're even on our tongue. Él conoce nuestras palabras aún antes de que estén en nuestra lengua. It's incredible. Es increíble. God, as we read there, God saw us before we were born. Y según vimos en el Salmo, Dios nos vio aún antes de nosotros nacer And he knew us. y nos conocía ya. Listen to this carefully. Escuche esto con cuidado. Jeremiah chapter 1, verses 4 and 5. Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5. The word of the Lord came to me, that's Jeremiah. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Este es Jeremías hablando. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí,
Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Is it possible that before we're born, God already knows our name, our purpose, our calling? ¿Es posible que antes de nosotros nacer ya Dios sepa nuestro nombre, nuestro propósito, nuestro llamado? Such knowledge is way too high for me, Este conocimiento es demasiado alto para mí. but that's what the scriptures say. Pero esto es lo que dice la Escritura. Before Jeremiah was formed in the womb, God knew him and had a purpose for him. Antes de que Jeremías fuera formado en el vientre, ya Dios le conocía y tenía un propósito para él. Before you were born, I set you apart. Antes de que nacieses, te santifiqué I appointed you as a prophet. y te di por profeta. Jeremiah didn't become a prophet because he decided he wanted to be a prophet and so he went to prophet school. Jeremías no se convirtió en profeta porque él decidió ser profeta y fue a la escuela de profetas. By the time he was born, God's calling was already on his life. Cuando él nació, ya el llamado de Dios estaba sobre su vida. The scriptures teach that we were called before the foundation of the world. Las escrituras enseñan que nosotros fuimos llamados antes de la fundación del mundo. And we'll read some more verses about this a little later tonight, how God has predestined a plan, a purpose for your life and mine. Y vamos a ver más sobre ello, cómo Dios predestinó un plan para tu vida y la mía. All throughout scriptures, we see many, many occasions where God already knew somebody's name. Y vemos a través de las escrituras en innumerables ocasiones cuando Dios ya conocía el nombre de alguien. And be sure of one thing tonight, God knows your name. Y tenga seguridad de esto, Dios conoce su nombre. He knew Abraham, he knew Moses, he knew Samuel, he knew them all by name. Él conoció a Abraham, a Moisés, a Samuel, a todos los conocía por nombre. God knows our address. Y Dios conoce nuestra dirección. Look in Acts chapter 9, Mire en Hechos capítulo 9, in the story of Saul of Tarsus. en la historia de Saulo de Tarso. I'll read verse 4 and then verses 10 and 11. Voy a leer el verso 4 y después el 10 y el 11. Saul fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Verse Y 10. Pablo, I'm sorry. Yeah. Verse 10, in Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision, Ananias. Yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul. Verso 4 de Hechos capítulo 9 dice que Pablo cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versos 10 y 11. Y había un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Notice there are three different people mentioned in this story, and God knew them all by name. Y note que hay tres personas diferentes mencionadas en esta historia y Dios los conocía a todos por nombre. He knew Saul, Él conocía a Saulo, he knew Ananias, conocía a Ananías and he knew Judas. y conocía a Judas He knew Judas's address. y conocía la dirección de Judas. He lives on Straight Street. Él vive en la calle que se llama Derecha And he knew where Saul was. He was at Judas's house. y él sabía dónde estaba Saulo, estaba en la casa de Judas. And so he calls Ananias by name and instructs him to go to Judas's house to pray for Saul. Así que llama a Ananías por nombre y le instruye que vaya a la casa de Judas, le da la dirección para que vaya a orar por Saulo. Trust me, God knows where you and I live. Créame, Dios sabe dónde usted y yo vivimos. He knows our name. Conoce nuestros nombres, He knows our address. sabe nuestras direcciones, He knows everything about us. conoce todo sobre nosotros. And this next scripture, I think, will convince you that he knows more about you than you know. Y la próxima escritura
creo que lo va a convencer de que él sabe más sobre usted que usted mismo. Matthew 10, verses 29 to 31. Mateo 10, versos 29 al 31. Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. ¿No se venden dos pajarillos por un cuadrante, y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre? Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, de más estima sois vosotros que muchos pajarillos. Now, for some of us, this is not too difficult, Para algunos de nosotros esto no es tan difícil, but even I don't know the number of hairs on my head. Do you know? pero aún yo no conozco el número de cabellos que tengo en mi cabeza. ¿Usted lo sabe? They say that the average human has about 100,000 hairs on their head. Dicen que el humano promedio tiene sobre 100.000 cabellos en su cabeza. That would be insane to try to count them. Eso sería una locura tratar de contarlos. But to show us how much God loves us and how much he cares about the smallest detail of our life, Jesus says the Father even knows how many hairs are on your head. Pero para mostrarnos cuánto Dios nos ama y cuánto le importa cada aspecto y detalle de nuestras vidas, Jesús nos dice que Dios conoce cuántos cabellos tenemos en la cabeza. You know, back in the day when I still had a full head of hair, yeah, I did once upon a time. Hace mucho tiempo, en aquellos días donde yo tenía una cabellera abundante We had a dear brother in the church that I was pastoring. y teníamos un amado hermano en la iglesia que yo pastoreaba, He was completely bald, él era completamente calvo and he had three sons, and all of them went bald very early in life. y él tenía 3 hijos, los cuales se quedaron calvos bien temprano en sus vidas. And he had a plaque in his living room, and I used to laugh every time I would go and visit him. Y él tenía una placa en la sala de su casa que yo me reía cada vez que lo visitaba. It said, "In the beginning, God made a few perfect heads." Y- In the big, okay, you gotta repeat that one more time. In the In the beginning, beginning, God made a few perfect heads. okay, en el principio Dios hizo unas pocas cabezas perfectas And on the rest, he put hair. y en, en las demás les puso cabello. In other words, he was the perfect one, and all the rest of us had hair. En otras palabras, el calvo tenía la cabeza perfecta y el resto pues le pusieron pelo porque no eran perfectas. Now, I'm not going to go into the testimonies, but recently you heard how God knows our shoe size. No voy a entrar en el testimonio una vez más, pero recientemente usted escuchó cómo Dios conoce la talla del zapato que calzamos. He knew that Pastor Tom was a 9D, and he knew I was an 11D. Y él sabía que el pastor Tom era un 9D y que yo era un 11D. And, you know, when God does things like that, it makes it very real that he knows me. He knows everything about me. Y cuando Dios hace cosas como esa, lo hace bien real que Él conoce todo sobre mí. Look in Matthew 6, Miren Mateo 6, verses 7 and 8. versos 7 y 8. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pastor Tom shared a couple of weeks ago about how when we were living in our house of faith in Arlington, Virginia, Y el pastor Tom compartía hace un par de semanas cuando nosotros vivíamos en el hogar de fe en Arlington, Virginia. we had a long grocery list, and he and I went out to buy those groceries.
Y teníamos una lista de mercado, de compra bastante larga que planeábamos ir a comprar. Very specific, not just peanut butter, but Skippy crunchy peanut butter and then some other kind of creamy peanut butter. Y no cualquier cosa, sino bien específica. Por ejemplo, mantequilla de maní, marca Skippy, y que una tuviera pedacitos de maní y la otra fuera sin los pedacitos de maní. And here come two ladies from across town. The Holy Spirit has told them to go grocery shopping for God's servants, and they deliver them to our door. Every single thing on that list. Y aquí aparecen dos damas que vienen del otro lado del pueblo, a las cuales Dios le habló diciendo que fueran a hacer una compra para los siervos de Dios. Y ellas se aparecen con cada cosa que estaba en esa lista. Now, God doesn't do that all the time. I take a list and I go buy groceries. Dios no hace eso todo el tiempo. Yo, por ejemplo, hago una lista, yo voy, hago la compra. But he will do things like that in your life and my life very personally to let you know how much he loves you. Pero Él va a hacer cosas así en tu vida y en la mía, de forma para mostrarte cuánto te ama And that he knows you. y que Él te conoce. He knows everything about you. Él conoce todo sobre ti. More importantly, God Más, knows the plans he has for us. más importante, Dios conoce los planes que tiene para nosotros. We read there in Psalm 139, the number of our days is already written down in a book. They've been ordained by God. Y vimos en el Salmo 139, los días de nuestra vida están ya escritos en un libro, han sido ordenados por Dios. I don't understand that Yo no entiendo eso, because God also gave us a free will and we make our own choices. porque Dios también nos dio un libre albedrío y tomamos nuestras propias decisiones. But fasten your seatbelts because I'm going to read a couple of amazing portions of scripture here. Pero abróchese los cinturones porque voy a leer unas porciones de la escritura que son asombrosas. Theologians refer to this as the foreknowledge of God. Y los teólogos se refieren a esto como la presciencia de Dios, Yeah, God knows things ahead of time before they happen. que Dios conoce las cosas antes de que acontezcan. Well, we can't understand that because we live in time. Y nosotros no podemos entender eso porque nosotros vivimos en el tiempo. God doesn't live in time, he inhabits eternity. Dios no habita en el tiempo, Dios habita en la eternidad. And he knows the end from the beginning and everything in between. Y Él conoce el principio y el final y todo lo que hay en medio. But the scriptures are very, very clear. He has a plan for you and for me. Pero la escritura es muy clara, Él tiene un plan para ti y para mí. Listen to Jeremiah 29, a very famous scripture, Y mire a Jeremías 29, una escritura muy conocida, verses 11 to 13. versos 11 al 13. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Notice God says, I already know what I have planned for you. Y noten como Dios dice, yo tengo ya planes para ti. And you know, people are always afraid when we talk about doing the will of God because they think God's going to do something terrible to them. Y a veces la gente se atemoriza cuando se trata de orar por la voluntad de Dios porque piensan que Dios va a hacer algo terrible con ellos. When I first got saved, Cuando yo fui salvo por primera vez, I know God was already calling me. I knew that. yo sabía que Dios ya me estaba llamando. And I had this fear Y yo tenía este temor that God was going to send me to India. que Dios me iba a enviar a la India.
I didn't know very much about India, but I just knew there was a lot of poverty there, and I was scared to death about going to India. Y yo conocía algo de la India, sabía que había mucha pobreza y a mí me atemorizaba ir allí. Guess where I went on my first mission trip Adivine a dónde yo fui en mi primer viaje misionero for 4 months por 4 meses, to Sri Lanka and India. a Sri Lanka y a la India. Yeah, that was years before I knew my wife, who is from Eso Sri fue, Lanka, by the way. eso fue años antes de yo conocer a mi esposa, que es de Sri Lanka. And the thing that I feared Y lo que yo temía turned out to be the greatest blessing in my life. terminó siendo la bendición más grande en mi vida. If God loves us, Si Dios nos ama, He's not going to plan something to hurt us. Él no va a planear algo para hacernos daño. That's what He says here. Es lo que Él dice aquí. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Dice pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Now, we're going to come back to this scripture later on in this study Y vamos a volver a esta escritura más adelante en el estudio, because it goes on to say, then you will call upon me and pray to me and seek me. porque dice, añade más adelante, entonces me vas a invocar y vas a venir y vas a orar a mí. Just because God has plans for us doesn't mean we just sit back and wait for Him to do the plans. We've got to seek God. We've got to find out what it is that He's planned for us. Y el hecho de que sepamos que Dios tiene planes no quiere decir que nos vamos a sentar a esperar a que los planes se desenvuelvan por sí mismos, sino que tenemos una responsabilidad de buscar la dirección de Dios, buscar a Dios para ver cómo son esos planes. Coming over to the New Testament, Y regresando al Nuevo Testamento, Ephesians chapter 1, Paul has some amazing things to share with us. en Efesios capítulo 1, Pablo tiene algunas cosas asombrosas que compartir aquí. Ephesians chapter 1, Efesios capítulo 1, I'll read verses 4 to 6 and then verses 11 to 12. voy a leer los versos del 4 al 6 y después del 11 al 12. For God chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will, in order that we who were first to hope in Christ might be for the praise of His glory. 3 to 4, was it 4 to 6? 4 to 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Paso al verso 11 y 12. En quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo. Verse 11 is a tremendous revelation. Es una tremenda revelación el verso 11. In Him we were chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Y leyéndolo dice, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Now, I don't want to go too far off tonight, but I hope everyone listening tonight understands God is sovereign.
Y sí, no quiero alejarme mucho esta noche, pero espero que todo el mundo entienda esta noche que Dios es soberano. He's omnipotent. That means he has all power, but he carries everything out in conformity with his plan, his purpose, and his will. Y Él es soberano y omnipotente, y Él lleva todo a conclusión de acuerdo a su plan y propósito. God is in control. Dios tiene el control. You and I are not in control. Tú y yo no tenemos el control. And the sooner we surrender to God, the easier these things become because then he can work out everything in conformity with the purpose of his will. Y mientras más temprano nos rindamos a esta gran realidad, con más inmediatez estas cosas pasan a ser, ya que están predestinadas por Dios, planificadas por Dios. You don't need to turn there, but a verse that we often quote from Romans 8, verse 28, God makes all things work together for good. Y sin tener que ir ahí en el Romanos 8:28, conocemos el verso que dice, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Yeah, well, there's more to the verse than God makes everything work out for good. It's for those who love God and are called according to his purpose. Y el verso muchas veces lo leen hasta donde dice todo obra para bien, pero continúa diciendo para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. God has plans. Dios tiene planes He has a purpose for our lives. y Él tiene propósito para nuestras vidas. That should be exciting. That should cause us to want to seek him and find out, Lord, what is your plan for my life? Eso debe ser emocionante y provocar que busquemos a Dios preguntando, Dios, ¿cuáles son los planes, tus planes para mi vida? Look in Ephesians 2. Miren Efesios 2, I'm just going to read one verse, verse 10. verso 10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. If you've done any good works in your Christian life, Si tú has hecho alguna obra buena en tu vida cristiana, understand one thing. entienda esto, God prepared them in advance for you to do. Dios las preparó de antemano para que usted las hiciese. It wasn't your, clever planning and intelligence. It was God's foreknowledge and his preparation for you. Y no fue la preparación suya, la sabiduría suya, su planificación, sino que fue el plan y propósito de Dios. I look back at all the amazing miracles that God has done in Pastor Tom's life, in my life, and sometimes when we were together. Y yo medito en la vida del pastor Tom y la mía, las obras que Dios ha hecho en la vida de él, en la vida mía y en ambos. I can't even understand how those things happen now. Ni siquiera puedo entender ahora cómo sucedieron estas It cosas. wasn't like we sat down and we had a master plan. Well, we're going to do this tomorrow and God's going to work a miracle. Y no fue que teníamos nosotros un plan maestro que nos sentamos a decir, bueno, vamos a hacer esto y Dios va a obrar un milagro. We were just like little children being guided by our Father, and He kept leading us into these amazing good works that brought glory and praise to Him. Y nosotros éramos como niños pequeños guiados por sus padres a estas buenas obras que ya él había preparado de antemano. God knows everything. Dios sabe todo. He knows everything about you and me. Él sabe todo sobre ti y sobre mí. He's omniscient. Él es omnisciente. He knows our thoughts, our words, our plans, our ways. He knows everything about us. Sabe nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, nuestros caminos, sabe todo sobre nosotros. And when Jesus was here on earth, Y cuando Jesús estaba aquí en la tierra, during the 3.5 years of his ministry, durante su ministerio de 3 años y medio, time and time again, he demonstrated a supernatural knowledge.
una y otra vez él demostraba un conocimiento sobrenatural. You find a lot of these in the Gospel of John. This seems to be something that John was particularly interested in. Y usted ve mucho de esto en el Evangelio de Juan. Parece que Juan tenía un particular interés en esto. Look in John chapter 2. Miren Juan capítulo 2, I'll read verses 23 to 25. voy a leer los versos del 23 al 25. Now, while Jesus was in Jerusalem at the Passover feast, many people saw the miraculous signs he was doing and believed in his name. But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all men. He did not need man's testimony about man, for he knew what was in a man. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. That's an amazing statement. Esto es una declaración asombrosa. He knew all men. Él conocía a todos los hombres. That's not natural, that's supernatural. Esto no es natural, esto es sobrenatural. He knew what was in a man. Él sabía lo que había en el hombre. He knew their heart. He knew their thoughts. He knew everything about them. Él conocía sus corazones, sus pensamientos, conocía todo sobre ellos. There were people he knew even before he met them. Había gente que que sabía, ya los conocía antes de conocerlos en persona. Yeah, John chapter 1, Juan capítulo 1, verses 47 and 48. versos 47 y 48. When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, "Here is a true Israelite in whom there is nothing false." "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Jesús, viendo que Natanael venía hacia él, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Listen to those words. Escucha esas palabras. "How do you know me, Jesus?" ¿Cómo tú me conoces, Jesús? "I saw you while you were sitting under the fig tree, even before Philip called you." Cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara, te vi. Such knowledge is too wonderful for us. Tal conocimiento es muy maravilloso para nosotros. Look in John 5. Miren Juan capítulo 5, I'll read verses 39 to 42. versos 39 al 42. This is one of these encounters that Jesus had with all the Pharisees and religious people. Esto es uno de los encuentros que Jesús tiene con los fariseos y los religiosos. He said, "You diligently study the scriptures because you think that by them you possess eternal life. These are scriptures that testify about me, yet you refuse to come to me to have life. I do not accept praise from men, but I know you. I know that you do not have the love of God in your hearts." Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Wow. I Ah, know you. I know that you do not have the love of God in your hearts. These were religious leaders. yo los conozco, que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes. Y estos eran líderes religiosos. With all their robes and tassels and everything, he says, "You don't have the love of God in your hearts. I know you." Con todas sus vestiduras y sus credenciales. Él les decía: ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes, yo los conozco. John chapter 6, Juan capítulo 6, verses 14 and 15. versos 14 y 15. After the people saw the miraculous sign that Jesus did, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." Jesus,
knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y sabiendo Jesús que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. He knew what they were planning. Él sabía lo que estaban planeando. He knew they wanted to make him king, so he withdrew. He hid himself. Él sabía que estaban planeando hacerlos rey a la fuerza, así que él se alejó de ellos. Later on, he knew that they were planning to crucify him, and still he went into Jerusalem. Y más adelante él sabía que querían crucificarlo y aún así él prosiguió a Jerusalén. And Acts chapter 2 actually refers to that and talks about it was according to the foreknowledge of God. God had it all planned out. Y en el capítulo 2 de Hechos se menciona este evento en el cual de lo cual también se dice que por presciencia de Dios, ya lo tenía Dios planeado. There's another amazing scripture here in John chapter 6, Y hay otra escritura asombrosa aquí en este capítulo de Juan, Juan 6, verse 64. verso 64. Yes. Jesus said, "Yet there are some of you who do not believe, for Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him." Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Now, we know in the Gospels, Jesus prayed all night before he chose his apostles. Y sabemos por los evangelios que Jesús pasó la noche orando antes de escoger a sus 12 apóstoles. And some people question, how could he make such a terrible mistake and choose Judas to be one of the apostles? Y hay gente que se pregunta diciendo, ¿cómo pudo haber cometido ese error de escoger a Judas como uno de sus apóstoles? He didn't make any mistake. Él no cometió ningún error. He knew he would betray him from the beginning. Él sabía que lo iba a traicionar desde el principio. He knew the scriptures had to be fulfilled about being betrayed, and he had to have a close friend who would also be a traitor. Y él sabía las escrituras concerniente a él que iba a ser traicionado. Y él sabía que tenía que tener un amigos de cerca que lo iba a traicionar. Jesus knew a whole lot that you couldn't possibly know in the natural. Y Jesús sabía muchísimo que no era posible saber en lo natural. And we come over to the book of Revelation. Y llegamos al libro de Apocalipsis. We often refer to those 7 messages in Revelation chapters 2 and 3. Y nos referimos a menudo como los 7 mensajes a las iglesias en los capítulos 2 y 3. If you go back and study those 7 messages, Si usted va y repasa estos 7 mensajes, one thing that really grabs your attention, Jesus knew everything that was going on in all of these churches. algo que llama la atención es que Jesús sabía todo lo que estaba pasando en esas 7 iglesias. 11 times 11 veces it says, "I know. él dice, yo conozco. I know your deeds." He knew everything about these churches. Yo conozco tus obras. Él sabía todo sobre estas iglesias. So I hope I've convinced you tonight that God is omniscient. Yo espero haberlo convencido esta noche de que Dios es omnisciente. More important, to make it personal, that he knows everything about you. Más importante, para hacerlo personal, es que Él conoce todo sobre ti. He knows where you're sitting right now. He knows what you're thinking right now. He knows what you're planning right now. Él sabe dónde tú estás sentado ahora mismo, dónde tú estás ahora mismo, en qué tú estás pensando, qué estás planeando. And to be honest with you, everything that God knows about us isn't necessarily all that good. Y siendo honesto con ustedes, todo lo que Dios conoce sobre nosotros no es necesariamente todo bueno. But here's the amazing thing I want to finish with tonight. Pero aquí está lo asombroso con lo cual quiero concluir esta noche.
knowing everything about us, sabiendo todo, conociendo todo sobre nosotros, all of our ways, all of our thoughts, all the things we've ever done in our life. nuestros caminos, nuestros pensamientos, todas las cosas que hemos hecho en nuestras vidas, God still loves us. Dios aún nos ama. I'm going to repeat that. Voy a repetirlo. Knowing everything about us, Conociendo todo sobre nosotros, God still loves us. Dios aún nos ama. Listen to the word of God. Escuche la palabra de Dios. Romans chapter 5. Romanos capítulo 5, I'm going to read verses 6 to 8 and then verse 10. voy a leer los versos 6 al 8 y después el 10. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man, someone might possibly dare to die. But God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. For if, when we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, porque apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Sometimes we feel like we're not good enough to come to God. A veces nos sentimos que no somos suficientemente buenos para venir ante Dios. The unsaved person who's done terrible things, they feel like they're too unclean to come to Jesus. La persona que no es salva, que ha hecho cosas terribles, se sienten que son demasiado inmundos para venir a Jesús. He says, "Come as you are. Y Él dice, ven tal como estás. I knew you, Yo te conocía and knowing where you were and who you were, I was still willing to die for you on the cross." y sabiendo dónde estabas y quién eras, aún así estuve dispuesto a morir por ti en la cruz. Jesus didn't die for saints. Jesús no murió por santos, He didn't die for good people. Él no murió por la gente buena. Let's be clear here. Seamos claros aquí. Christ died for the ungodly. Cristo murió por los impíos. God demonstrates his love in this: while we were still sinners, Christ died for us. Y Dios muestra su amor por nosotros de esta manera, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. And then verse 10 says we were God's enemies, Y el verso 10 dice que éramos enemigos de Dios, ungodly, sinners, enemies of God. inicuos, pecadores, enemigos de Dios. God loved us and he reconciled us to himself through the death of his son. Y Dios nos amó y nos reconcilió consigo mismo a través de la muerte de su Hijo. There's an old song that really touched my life years ago, and it still does. Hay una canción vieja que tocó mi vida hace tiempo y todavía lo hace. It says, "At my worst, you found me. At my worst, you died." Y la canción dice que en mi peor momento tú me encontraste, en mi peor momento tú moriste por mí. Knowing all my lies, my drunkenness, my filthiness, and on I could go, Jesus loved me and died for me. Conociendo todos mis pecados, mis mentiras, mi inmundicia y todas las cosas, Dios, Jesús me encontró y murió por mí. And for 23 years, I was an enemy of God. Y por 23 años yo era enemigo de Dios. And he still loved me, reached down and reconciled and rescued me. Y aún así me amó, se extendió hacia mí y me reconcilió con Él.
Romans chapter 8. Romanos capítulo 8. I'll read from verse 31 to 39. Voy a leer del verso 31 al 39. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. God knew us and he knew everything about us even before we were formed in the womb. Dios nos conocía y sabía todo sobre nosotros, aún antes de nosotros ser formados en el vientre. He knew our name and he knew the purpose and the plans he had for us before we were born. Conocía nuestros nombres, nuestros planes y propósitos antes de nosotros haber nacido. Many of us spent years running away from God, Muchos de nosotros pasamos años huyendo de Dios, doing horrible things. haciendo cosas horribles. God knew everything about us, Y Dios sabía todo sobre nosotros. and he knows everything tonight about us. Y sabe todo sobre nosotros esta noche también. And the most amazing thing about the gospel that we just read is knowing all that, he still loved us. Y lo más asombroso del evangelio que leímos es que sabiendo Él todo esto, aún nos ama. And look, I still got junk in my life I know is not pleasing to God. Y miren, yo todavía tengo cosas en mi vida que yo sé que no son agradables a Dios, But I know he loves me. pero yo sé que Él me ama. And he loves me enough that he's going to keep working until he completes what he started. Y Él me ama tanto que Él va a continuar obrando en mí hasta que finalice la obra que comenzó en mí. So if God knows us and loves us that much, Así que si Dios nos conoce y nos ama de tal forma, he must want us to know and love him. Él debe de la misma manera desear que lo amemos y le conozcamos de igual forma. From the beginning of creation, Desde el principio de la creación, God made us special Dios nos hizo especiales in his own image en su propia imagen, because he desired a relationship with us. He desired fellowship with us. porque Él desea una comunión, una hermandad con nosotros. That fellowship was broken in the garden when Adam and Eve sinned. Y esa hermandad fue rota en el jardín del Edén cuando Adán y Eva cayeron. We just read in Romans
through the cross, through the death of his son, God made a way to reconcile us and to bring us near to himself. Y vimos en Romanos que a través de la muerte de Jesucristo, Dios nos reconcilió con Él para acercarnos a Él. This is amazing knowledge. Esto es conocimiento asombroso. This is amazing love. Esto es amor asombroso. It's too lofty for us to even begin to grasp, Es demasiado alto y maravilloso para entender, but it's true. pero es cierto. God knows everything about us, Dios sabe todo sobre nosotros and he loves us with an everlasting love. y nos ama con amor eterno. Next week, we're going to ask a very difficult question. La semana que viene vamos a hacer una pregunta difícil. How well do we know God? ¿Cuán bien conocemos a Dios? I think we've established tonight that he knows us very well. Yo creo que establecimos esta noche de que Él nos conoce muy bien. The question for us to examine now is, how well do we know him? La pregunta para nosotros ahora examinar es, ¿cuán bien le conocemos nosotros a Él? Let's go to the Lord in prayer. Vayamos al Señor en oración. Father, I thank you that before the foundation of the world, Padre, te doy gracias de que antes de la fundación del mundo, you had a plan tú tenías un plan, that you would make man in your own image que tú harías al hombre a tu imagen, because you desired a closeness, a relationship, a friendship. porque tú deseas una cercanía, una relación, una amistad. And we know that that was broken through sin. Y sabemos que esto fue roto por el pecado, But you have done everything to restore and to reconcile that relationship. pero tú has hecho todo para restaurar y reconciliar esa relación. Through the death, the burial, and the glorious resurrection of your Son, Jesus A través de Christ. a través de la muerte y gloriosa resurrección de tu Hijo Jesús. Lord, you know us. Tú nos conoces, Dios. You know everything about us. Tú sabes todo sobre nosotros. We can't hide in the bushes. We can't hide behind the fig leaves. You know everything about us. No podemos ocultarnos en la espesura ni ocultarnos con hojas de higuera. Tú sabes todo sobre nosotros. But you're still calling us by name. Pero tú aún nos llamas por nombre. You want us to come to you. Tú quieres que vayamos a ti. You want us to know you the way you know us. Tú quieres que te conozcamos a ti como tú nos conoces a nosotros. And Lord, I pray that as your Holy Spirit works in our hearts, Y Señor, yo oro que según tu Espíritu Santo obra en nuestros corazones, you would open our eyes, open our ears, open our hearts. tú vas a abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones. Bring us to a deeper revelation, knowledge of who you are. Tráenos a una revelación más profunda de quién tú eres, To know Christ conocer a Cristo and to embrace the plan that you have for each one of our lives. Señor, y que abracemos, recibamos ese plan que tú tienes para todos y cada uno de nuestras vidas. God, we surrender to your love tonight. Señor, nos rendimos a tu amor esta noche. We surrender to your perfect plan tonight. Nos rendimos a tu plan perfecto esta noche. Have your way in our lives, and we'll give you the glory and the praise in Jesus' name. Señor, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Pastor Tom, Pastor Tom. Praise the Lord, Pastor. Gloria a Dios, Can you hear- Pastor. Amen. I just wanted to make sure you could hear me. Praise God. Quería asegurarme que me puedes oír. Gloria a Dios. You know, I think all of us feel the way you do, Pastor Wayne. Yo creo que todos nosotros nos sentimos igual que tú, Wayne. I think all of us know that there's more work that God wants to do in our lives. Yo creo que todos sabemos que hay más trabajo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. But you know, God has chosen us specially for this
time in the end days that we're here now. Y Dios nos ha escogido para este preciso tiempo, en estos últimos días, aquí y ahora. Some of us older people, we don't know whether we're going to be here when the Lord comes back or not. Y algunos de nosotros ya de cierta edad no sabemos si vamos a estar aquí todavía presentes cuando el Señor venga o no. But a lot of you younger people, you know, what a great calling and chosen to be here when the Lord comes back. Pero muchos de ustedes que son más jóvenes, qué gran llamado y elección el estar aquí cuando Jesús venga. No matter how much trouble or persecution you go through, just think your king is coming for you. No, no importa cuánto problema y persecución puedas pasar, conoce, ten en mente que el rey viene por ti. And he knows his purpose, like Pastor Wayne said, for you in these last days. Y como el pastor Wayne decía, él conoce los planes que tiene para ti en estos últimos días. I think his love will get us through this time. Y yo creo que su amor nos va a ayudar a pasar estos tiempos. You know, last week I shared about real faith. La semana pasada yo compartía sobre la verdadera fe. And I made a statement that the anchor of faith is believing that he's faithful to complete his word for each and every one of us. Y creer que Él es fiel para completar el trabajo en cada uno, la obra en cada uno de nosotros, es el ancla de la fe, compartía yo la semana pasada. Apostle Paul knew a faithful God. Y el apóstol Pablo conocía un Dios fiel. That's one thing that I want to, all week long, I've been meditating on it. I want to know and believe in his faithfulness to me and the church to complete every word that he's promised. Y es algo en lo que he estado meditando. Yo creo y quiero profundizar en conocer la fidelidad de Él, de completar la obra en nosotros, en su iglesia. Make me like Job, Que me haga como Job, to be able to trust him through every trial in these last days and every problem in these last days. y yo sea capaz de confiar en Él en cada problema en estos últimos días, cada tribulación, situación en estos últimos días. Boy, Pastor Wayne, you did a great job sharing with us how God knows everything about us. El pastor Wayne hiciste un gran trabajo mostrándonos cuánto Dios sabe sobre nosotros. So he knows the work that's needed in our lives to get us ready for the coming of the Lord. Así que Él sabe la obra que resta hacer en nuestras vidas para prepararnos para la venida del Señor. So I'm anxiously looking forward to next week. Así que con gran anticipación espero lo que vas a traer la semana que viene. Anyhow, God bless you all. Thank you for the word tonight, Pastor. Dios les bendiga a todos. Gracias por la palabra esta noche, pastor. Thank you, Dari. Thank you, Wayne. Thank you, Tom. Saludos Thank a you, Clelia, Maya. Dari, María, Maria, Maya. Dan, Bendiciones para Ros. todos. Bendiciones, mi hermana. Celeste, Dios te bendiga. Maria. Thank you. Good night. Good night. God Saludos bless. Saludos God para bless. todos, buenas noches. Buenas noches. Feliz My family. Danny. Hello. They are going one by one there. Uh-oh. Gloria a Dios. Right. Dios les bendiga. Oh, there's the king of the house. I see Maria has him, huh? The king. Yep. King Sawyer. King Sawyer. Gloria. Amen. Love you all. Bye.